En estos momentos tenemos el grato placer, ¿sí?, de estar en contacto telefónico con el gran Alejandro Katz, editor, ensayista y profesor de la UBA. Mira, si tuviésemos que dar el currículum completo de Alejandro Katz, estamos hasta las 11 de la noche aproximadamente. Hasta ahí estamos bien, Alejandro, ¿verdad? Silvio Sacomani te saluda, bienvenido. Hola, Silvio. No exageremos tampoco. Alejandro, te quiero consultar en primer término, ¿a qué le atribuís este divorcio entre la clase política, la clase dirigencial y el ciudadano de a pie, esta desconexión que existe en torno a las necesidades que tiene el ciudadano de a pie en relación a las políticas que se aplican en la República Argentina? Bueno, yo creo que hay varios factores que deberíamos mencionar. Rápidamente diría, por un lado, es un problema que no es exclusivamente argentino, lo estamos viendo un poco en todo el mundo occidental. Uh-huh. Yo te pido perdón, tengo mucho retorno y mucho no retorno, sino eco, me escucho. No, es imposible así. A ver, Manu, ¿sabés qué te voy a pedir? Si le podés sacar el retorno a Alejandro porque se escucha con mucho eco. Me escucho más a mí. Claro, a ver ahí, Alejandro. A ver, ahora está. Bueno, no. No, para que lo vamos lo vamos a mejorar porque si no es imposible, es una tortura para vos. A ver. Sí, se puede, si no. ¿Qué onda? A ver, ahora. Bueno. No importa, sigamos. Si ustedes me escuchan bien, sigamos. Sí, no, pero hagamos una cosa. ¿Querés poner? Vamos a hacer lo siguiente para facilitarte a vos la comunicación. ¿Querés poner el teléfono en altavoz? Vos terminás la idea y luego yo te repregunto, ¿te parece bien? De acuerdo, entonces hago eso. Dale, buenísimo. Sí, así estás más cómodo, porque si no es imposible, es horrible hablar y escucharte. Bueno, ¿ahora a la me escuchan? Vez. Perfecto, Alejandro. Bueno, muy bien, entonces decía, hay un aspecto de este divorcio que mencionás que no es exclusivamente argentino. Uh-huh. Lo estamos viendo un poco en todo el mundo occidental. La representación política está en crisis porque las sociedades se han complejizado mucho desde que los partidos políticos se hicieron cargo de representarlas. De un modo un poco esquemático, pero podríamos decir que la historia de los partidos políticos en el siglo XX es la de partidos que representan de un lado los intereses de los trabajadores y del otro lado los intereses del capital. Y que razonablemente bien articularon las demandas de unos y de otros, las negociaron, se alternaron el gobierno, etcétera. Pero las sociedades ya no son sociedades de trabajadores y propietarios, son sociedades inmensamente complejas en la que además cada uno de nosotros es muchas cosas. Por lo tanto es muy difícil representar de un modo estable a grupos homogéneos de personas. Uh-huh. Ese es un aspecto. Otro aspecto que creo que también hay que señalar, y que tampoco es argentino, es que desde hace ya muchos años hay una relación muy conflictiva entre el capitalismo y la democracia. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en Europa y Estados Unidos, y por extensiones fue ampliándose, se produjo lo que algunos académicos llamaron el matrimonio forzoso de la democracia y del capitalismo, que fue durante un tiempo muy exitoso. Un economista francés acuñó la expresión los 30 gloriosos para hablar de los 30 años que siguieron la Segunda Guerra, en las que el crecimiento era tan intenso que las inversiones obtenían unas grandes rentabilidades y la ciudadanía mejoraba sistemáticamente su nivel de vida, su calidad de vida, sus condiciones de trabajo, etcétera. Ya hace mucho tiempo que la dinámica del capitalismo no permite satisfacer las demandas del capital y las demandas de la ciudadanía, y entonces hay una crisis fuerte en este sentido que provoca mucha insatisfacción que se llama Indignados en España, Occupy Wall Street en Estados Unidos, que se llama Chalecos Amarillos en Francia, sí. O que se llama Bolsonaro, Trump, etcétera. Entonces ahí también hay un problema. Y hay problemas que son problemas locales. Por un lado, la dirigencia política argentina
se oligarquizó, es decir, se convirtió en un grupo muy cerrado, que está más ocupado en reproducirse y conservar posiciones que en encontrar las formas de que la sociedad se desarrolle y encuentre un sentido, un destino común. Y todo esto se entrelaza, entonces la clase política se ha vuelto muy incompetente, por tanto produce resultados muy por debajo de los que se esperan, esos resultados generan insatisfacción, la insatisfacción favorece la polarización deteriora la clase política, a la vez las inversiones en un ambiente de inestabilidad no llegan y la situación social del empleo, del ingreso se deteriora más, y hemos venido armando un círculo vicioso bastante perverso, que explica esto que vos decías, el divorcio entre una clase dirigencial y una sociedad que en algún momento se hartó y se dividió en cuatro quiere decir un grupo muy estable que sigue votando al peronismo en sus diferentes manifestaciones, un grupo que vota al radicalismo y al PRO, un grupo que no ha votado, que ha votado en blanco o se ha ausentado, exacto, y un grupo que ha buscado una opción antisistema que es Milei. Entonces tenemos, después de 20 años de un bicoalicionismo bastante estable y que nos distinguía en general en el panorama latinoamericano, ahora hemos tenido la fragmentación tan temida. Ahora, uno de los problemas más serios, quiero saber si estás en línea conmigo, tiene que ver con la educación en la República Argentina. No hay una política de Estado, no solamente en educación, sino que en salud. No hay política de Estado en la Argentina, pero el deterioro que está sufriendo la educación hace muchos años también en nuestro país es realmente alarmante, y no he visto, no he escuchado propuestas en relación a mejorar el sistema educativo en la Argentina, lo cual es un problema muy importante. Bueno, efectivamente, yo diría, todos los bienes públicos en Argentina, todas las provisiones de bienes que el Estado ofrecía se han deteriorado, la educación, la salud, la seguridad, el servicio de justicia, las infraestructuras, todo se ha deteriorado mucho, pero claro, el deterioro de la educación tiene un efecto muy importante sobre las capacidades individuales y las capacidades colectivas. Tenemos una selección cada vez peor de líderes, cada vez peor de dirigentes en general. Eso nos da resultados muy malos, pero yo diría también, nuestra educación está muy deteriorada, pero no es tanto peor en términos absolutos que la de otros países de América Latina que tienen resultados que no son tan malos como los nuestros. Quiero decir que yo no creo que haya un solo factor que explique las diferentes dimensiones de la crisis. Sí, no, está claro. La educación es un factor central y debería ser un factor central en la salida de la crisis. Sin dudas. Pero en su explicación confluyen muchos elementos que yo creo que están haciendo ecuación ahora, que hicieron ecuación en 2001 y eso provocó una crisis muy fuerte de radicalismo como representación de los sectores medios, y ahora estamos viendo la implosión del peronismo como representación de los sectores trabajadores y populares. Milei aparece como un líder transversal, detrás del cual hay ricos y pobres, jóvenes y viejos, gente de las ciudades y del campo, gente de la capital y del resto del país. Estamos viendo un fenómeno muy particular. ¿Y este fenómeno a qué se lo atribuís? ¿Al hartazgo de la gente por la política tradicional, digamos? Porque es peligroso también esto. Bueno, en mi opinión es sumamente peligroso, es más que peligroso, es mucho más que peligroso. Ya está ocasionando daños más allá de lo que ocurre en las elecciones, pero si llega a llegar al balotaje o a ganar, y esperemos que no la elección, puede ser muy trágico. ¿A qué se lo atribuyo? Mira, yo diría, todas las acciones humanas
tienen una doble motivación, tienen una motivación en las emociones y una motivación en la razón. Ujú. Emociones no tenemos muchas, nuestro repertorio de emociones es muy limitado. Conocemos la esperanza, el miedo, la repugnancia, conocemos la ira. La ira, Son vos sabés que yo estaba 5 o pensando 6. en la ira. Sí, 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 sí. son 5 o 6 las emociones que conocemos. Claro, evidentemente Milei capturó la ira que es resultado de muchos años de dificultades y de fracasos, y sobre todo es una ira que es producto de un fracaso que no provocó reflexiones en las que los actores se responsabilicen de su fracaso. ¿No? Quiero decir, hemos visto alternar distintas coaliciones en el gobierno, las cosas están cada vez peor, pero nadie es culpable, siempre culpable es el otro. Y eso enoja mucho, que los dirigentes políticos sigan diciendo que si tuvieran más tiempo y más poder, entonces no serían exitosos. Cuando todos sabemos que lo que fracasa son sus ideas, Por supuesto. sus liderazgos Ujú. y sus capacidades de gestión. Entonces, que miren para otro lado indigna mucho. Pero ahí hay un aspecto, la ira es un aspecto que explica el voto a Milei. Yo creo que hay otro aspecto que es la razón, en el siguiente sentido. Cuando uno vota, se deja llevar por una emoción, la emoción organiza una buena parte del voto, Sin duda. pero también necesita Sí. un argumento. Y el argumento no es solo el asociado con el enojo, ellos hicieron todo mal, a ver si alguien diferente lo hace bien, sino que Milei es el único que ha propuesto cosas que con las que yo tengo una visión muy crítica, que creo que difícilmente se pueden implementar y que espero que no se puedan implementar, desde la dolarización al tráfico de órganos o la aportación libre de armas, me parecen el desfinanciamiento de las provincias o del sector de la educación. Todo eso me parece horrible, pero lo cierto es que es el único que ha propuesto cosas concretas, que no propone más emociones a cambio de las emociones. Yo diría, Patricia Bullrich propone orden. ¿Qué es el orden? El orden es un modo de reducir el miedo. La gente tiene miedo, yo le propongo un orden. Ujú. Y Massa propone miedo, el miedo a que venga la derecha. Entonces ambos están haciendo una propuesta que a la emoción de la ira que muchos sienten o que muchos sentimos, le ofrecen como alternativa más emociones. Milei capturó el sentimiento de la ira y dijo, yo lo interpreto y sé quién es el responsable y lo voy a castigar, la clase política, la casta, y la voy a castigar, y además ofrezco acciones que no son emocionales, que son puramente racionales. Hay inflación, dolaricemos, los recursos están mal asignados, que los asigna el mercado, y se acabó la discusión. Ujú. Son explicaciones muy simples, son explicaciones falaces, no hay soluciones con una bala de plata, y ninguna de las que ofrece Milei ni es una bala ni es de plata, pero ofrece algo. Entonces hay una responsabilidad de la política tradicional en la existencia de Milei, no hay una responsabilidad solo de Milei. Claro, está clarísimo. Bueno, y también, otra de las emociones que me parece que no hay que soslayar es la apatía, el desinterés por ese 31% de personas que no han ido a las urnas. Sí, entre las cuales debe haber muchas que han perdido el interés en la política, debe haber muchas que están tan enojadas También. que decidieron Sí, también. expresar su enojo con indiferencia, pero una sociedad que si se moviliza es por el enojo y que si no se desmoviliza es una sociedad muy problemática. La sociedad debería movilizarse para exigir derechos, pero también para llevar adelante propuestas, para apoyar ideas, para construir alternativas comunes, para
y no está ocurriendo, pero es normal que no ocurra. Tenemos una dirigencia en general, no solo política, tenemos unas élites que no se han hecho cargo de su tarea de conducir los destinos de una comunidad. Alejandro, buenas tardes. Miguel Riza lo saluda. ¿Cómo le está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo escuchaba atentamente el diálogo que estaba manteniendo con Silvio, y más que interesante, y me quedé con dos cositas. Una, por un lado, los partidos políticos han perdido esta capacidad de representación porque no se han ayornado y se han transformado en una especie de escuderías como si fuese un Fórmula 1 donde uno se sube para poder conducir un auto, nada más que para eso. Y por otro lado, la segunda pregunta que le hago es, ¿cuáles serían las camisas amarillas o los significados en Argentina en función a lo que pasa en otras partes del mundo? Bueno, a ver, efectivamente la crisis de representación tiene que ver con lo que usted dice, con que los partidos políticos se han convertido en, yo diría, uno de los pocos recursos de ascenso social que hay en nuestro país. Sí. No hay muchas formas en las que la gente puede mejorar su estatus, y la política parece ser uno de ellos. Por tanto, la voluntad de ingresar a la política y los mecanismos de selección se han convertido en algo muy contrario al interés colectivo y a la función de los partidos. Los partidos cumplían, y deberían volver a cumplir, un rol central en la vida democrática, porque no es solo entender y representar a grupos amplios de la sociedad, sino también formar y seleccionar dirigentes, seleccionar cuadros. Cuando la política, en lugar de producir liderazgos a través de la formación, es decir, la construcción de personas vinculadas con un programa, con un proyecto concreto, con la capacitación, con el conocimiento del funcionamiento del Estado y con la lealtad hacia sus electores en términos de representación, cuando los partidos, en vez de hacer eso, buscan figuras mediáticas porque son las que atraen votos, bueno, han desistido de su rol. Y si por añadidura, en lugar de ser abiertos y seleccionar a través de la militancia, se cierran para garantizarse posiciones y se oligarquizan, el divorcio con la sociedad es muy, muy profundo. Ahora, ¿quiénes son los indignados o los chalecos amarillos? Yo creo que buena parte de los votantes de Milei. En el siguiente sentido, yo estoy convencido de que la mayor parte de los votantes de Milei no lo votaron por todo lo que propone. La mayor parte de ellos no quieren vender sus órganos, ni los de su familia, ni quieren andar armados, ni están muy seguros de que la dolarización sea la solución a la inflación. Mucho del voto a Milei, como es normal, como producto de la ira, es el voto que en otros ámbitos se tradujo en cortar una autopista en las rotondas en Francia, o se tradujo en la violencia en el espacio público en Chile. Es decir, en lugar de ir a romper todo, se le da el voto a alguien que dice que va a romper todo. Milei va a dinamitar. Bueno, en Chile la gente fue a romper las estaciones de metro y infraestructuras públicas, los aumentos de los otros servicios, y acá se vota a alguien que dice que lo va a hacer. Entonces, una parte del voto de Milei, una parte, porque es muy complejo entender los votos, pero una parte de ese voto es un voto indignado, es un voto de gente que iría a romper o a manifestarse. Y lo delegó porque hay alguien que dice, yo lo hago en nombre de ustedes. Ahora bien, en función a lo que usted me planteaba, y es muy más que interesante, ¿no? Esto del voto de Milei. ¿Usted cree que se va a replicar esto ahora en las próximas elecciones, que digamos ya no son pasos, sino que van a ser casi semidefinitorias, pensando de que si hay o no hay balotaje, de que el voto de Milei ya la gente va a pensar un poco más racional en función de esto que dice, que la gente no quiere estar armada en la calle o que no va a querer vender sus órganos? ¿Cómo va a repercutir eso en el voto? ¿Será trasladado a otros candidatos? Bueno, yo la verdad, en ese aspecto tengo más preocupaciones que respuestas. Por lo pronto, lo que estoy viendo de los candidatos de las coaliciones tradicionales es una respuesta muy pobre a un problema que entiendo como muy grave. Es pobre porque, como decía antes,
no han salido de respuestas emocionales muy precarias, muy poco movilizantes, incluso en su dimensión emocional. ¿No? Esto de no voten a la derecha, van a perder derechos, dice Massa, a gente que no tiene nada, o a gente a la que ya le han quitado todo. Y yo quiero orden, le dice Patricia Burrich, a gente que si lo que quiere es orden, va a votar antes a Milei que a ella, y que además quiere otras cosas, quiere un futuro, no solo quiere orden. Quiere alguna idea que le haga pensar que el futuro va a ser mejor que el presente, no solo más ordenado eventualmente. Entonces yo no estoy viendo que estén en el plan de hacer una campaña inteligente, atractiva, seductora, persuasiva, imaginativa, etcétera. De todos modos faltan 2 meses. El déficit principal para mí no es solo la falta de ideas, sino la falta de una reacción democrática robusta, en el sentido en el que, como se ha visto en otros países en situaciones semejantes, la política ha sabido llevar adelante. Quiero decir, en Francia, hace ya muchos años, cuando el papá de Marine Le Pen, la actual líder de la derecha francesa, de la extrema derecha francesa, el padre de ella, fundador del partido, neonazi, neofascista, un tipo realmente muy complicado, llegó a un balotaje, toda la sociedad francesa, toda la política francesa se unió detrás de un candidato que era el candidato de la derecha conservadora tradicional. Desde los trotskistas a los comunistas, a los socialistas, todos dijeron, tenemos que evitar que este tipo venga. En Alemania, todos los partidos se unen para aislar a Alternativa para Alemania, que es el partido de extrema derecha. En otros sitios esto no ha ocurrido, entonces ha habido un Trump que capturó el Partido Republicano, ha habido un Bolsonaro, posiblemente en Chile aparezca Kast el próximo turno electoral. Bueno, yo creo que el déficit mayor de las dirigencias en este momento es coquetear con la opción Milei para amenazar con ella o para aliarse con ella. Me parece que eso es un error terrible que van y vamos a pagar muy caro. Alejandro, fue un placer enorme que nos hayas acompañado. Te agradecemos muchísimo tu tiempo. Al contrario, gracias a ustedes por llamarme y que tengamos todos mucha suerte. Sí. Lo deseamos nosotros también. Abrazo enorme. Muchas gracias de nuevo. Alejandro Katz, pasado por la cocina de las noticias.